Muy buenos días, tardes o noches. Vamos a continuar las presentaciones de fracturas en cabeza. En esta ocasión toca ver las fracturas de la región de la cara. Entonces empezamos con la presentación. Vamos a hacer ya no un recuerdo anatómico. Ya sabemos los elementos que se ven en la porción del macizo facial. Para introducir el tema, vamos a dividir a la región facial en 3 tercios. Un tercio superior, uno medio y otro inferior. Vamos a ver qué elementos se encuentran en el tercio superior. Se traza una línea imaginaria que está pasando por los dos bordes supraorbitarios del frontal, como vemos en este esquema, y todo lo que queda encima, que es principalmente la escama del frontal, viene a ser el tercio superior. El tercio medio es el que va a ganar mayor importancia para este tema, porque la mayor parte de los huesos del macizo facial se encuentran en el tercio medio. Para empezar, encontramos las dos cavidades orbitarias con todas sus paredes, el techo con el hueso frontal, la pared lateral con el maxilar y el esfenoides por detrás, y las dos fisuras orbitales, superior, inferior y medial a todos estos, el conducto óptico o agujero óptico. El piso, que está formado principalmente por el maxilar y la pared medial. Vamos a encontrar la cavidad nasal con los huesos que la conforman, los dos maxilares. El maxilar va a ser un punto de referencia para nosotros para el estudio de este tema. El tabique, los cornetes nasales inferiores y los medios, los huesos nasales, los cigomáticos y detrás del maxilar el palatino. Entonces el tercio medio va a ser el que vamos a emplear y describir más a lo largo de este tema. Incluye los dos huesos maxilares con la arcada dentaria superior. Tenemos las raíces alveolares y también la arcada dentaria superior se incluye en el tercio medio, además de la rama mandibular. Las dos ramas mandibulares pertenecen también a este segundo espacio. Y finalmente el tercio inferior, que está ocupado casi exclusivamente por la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula y las ramas, además de la arcada dentaria inferior. Entonces, esos 3 segmentos vamos a tenerlos bien claro para poder hablar de las fracturas en el macizo facial. Y hablamos de las fracturas de Lefort o clasificación de Lefort que estamos viendo acá, donde vamos a tener 3 tipos, Lefort 1, 2 y 3. Como podemos observar, todas las Lefort incluyen los dos huesos maxilares, puede estar incluidos los dientes de la arcada superior y además hacia atrás, ¿quién se encuentra detrás del maxilar? ¿Qué huesito pequeño en forma de L? El palatino. Y detrás del palatino se encuentra una apófisis importante de la base del cráneo, la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Entonces las 3 fracturas de Lefort van a incluir estas estructuras que hemos mencionado, pero vamos a describir cada una de ellas. Son fracturas horizontales, ¿sí? Donde Lefort 1 es la más leve, Lefort 2 es una intermedia. Se llama también fractura piramidal porque ustedes observan las lesiones nos dan una región en forma de pirámide que incluye toda la cavidad nasal, incluye los dos huesos maxilares y los huesos nasales. Y Lefort 3, que puede haber una separación de la cara respecto al cráneo.
Todas las Lefort obviamente pertenecen al tercio medio del macizo facial. ¿En qué consiste el Lefort 1? Entonces, la línea es un trazo horizontal que incluye los dos maxilares, incluye el paladar duro, que es el techo de la boca, y a su vez el piso de la cavidad nasal. Puede incluir las raíces alveolares junto con los dientes, y aquí detrás el palatino hasta parte de la apófisis pterigoides, que se encuentra más posterior todavía. ¿Sí? Aquí estamos viendo hasta la apófisis pterigoides. Y también al palatino y el paladar duro, que vendría a ser el techo de la boca. Vamos a explicar esta imagen, es muy importante, y un detalle importante también a estas alturas del tema es que para todas las fracturas faciales y cervicales, el estudio de rayos X va a tener poca o nula importancia, porque existen detalles y estructuras tan pequeñas que podrían pasar por alto en un estudio de rayos X. Por lo tanto, el estudio estándar para estudiar cualquier fractura facial o cervical va a ser la tomografía. Y mejor si es con una variante de ventana ósea, como estamos viendo acá y como vamos a ver en algunas otras imágenes. Entonces aquí vamos a describir la fractura de Lefort 1, qué estructuras, qué corte y todo aquello. Los cortes de la izquierda, estas dos si me siguen, son cortes coronales. Coronal, coronal. Y las imágenes de nuestra derecha son cortes axiales. Y como ustedes saben, el corte axial en tomografía lo describimos como si estuviéramos viendo al paciente por los pies. Y aquí las reconstrucciones óseas, obviamente, una de las ventajas y bondades de la tomografía. Entonces, Lefort 1, ¿dónde buscamos las pterigoides? Vamos a buscar con el número 1 en el corte coronal. Aquí está el coronal y miren cómo se ve el trazo de la apófisis pterigoides. En este caso hay una ruptura o fractura, y aquí también. Probablemente el mecanismo de fractura también ha dañado otras estructuras dentro de la cavidad nasal, porque recordemos que la apófisis pterigoides está por detrás del maxilar y por detrás del palatino. En el corte axial, miren, no se ve tan claro. Estas dos estructuras triangulares son los senos maxilares y la apófisis pterigoides se encuentra detrás, pero no lo estamos viendo bien en el corte axial. Por eso es importante siempre visualizar también otros tipos de corte, ya que en el axial no se ve todo. Entonces, siempre pidamos en lo posible el axial, el coronal para estudiar alguna estructura, y a veces el sagital también puede ser necesario. Veamos los senos maxilares. El número 2 corresponde a la pared medial, ¿sí? La que está más cerca a la cavidad nasal, y el número 3 a la pared lateral. En el corte coronal, miren la pared medial, aquí está la estructura triangular, que es el seno maxilar. Pared medial está rota y la pared lateral también, en este caso el lado izquierdo. Y miren, hay presencia de aire. Entonces el mecanismo de fractura puede hacer que ingrese aire del exterior a través de la cavidad nasal o a través de la propia fractura. Aquí también en el corte axial sí nos permite ver mejor la pared medial del seno maxilar con el sitio de fractura, asimismo la pared lateral. Y en el lado izquierdo, miren, la pared lateral presenta una fractura mayor que en el lado derecho. Y el paladar duro, el techo de la boca, únicamente lo estamos viendo en el corte axial. Aquí está.
paladar duro. Y miren, ese trazo hipodenso corresponde a la fractura del paladar duro. Miren, aquí está el conducto incisivo, por ejemplo. Techo de la boca o paladar duro formado hacia adelante por los maxilares y hacia atrás por los palatinos. Y luego en la reconstrucción ósea, pues podemos ya ver las fracturas que se nos indica. Esa es la Lefort 1. Solo incluye el piso de la boca, perdón, el piso de la cavidad nasal, el techo de la boca, el seno maxilar, el palatino, hasta las apófisis pterigoides. Cuando se sale de este territorio, bueno, antes se puede ver al paciente con una equimosis importante, ¿no? Es una equimosis horizontal. Y tenemos también en sitios superiores por el politraumatismo, probablemente. Pero la equimosis en la Lefort 1 se limita principalmente al territorio de esta fractura. ¿Qué pasa cuando logra invadir hacia arriba? Ya no se queda solo en el piso de la boca, sino llega a invadir toda la cavidad nasal, su tabique, su piso, los huesos nasales. Corresponde a una fractura tipo Lefort 2, donde incluso puede llegar hasta la parte medial del borde infraorbitario. Y la imagen que nos va a dar Lefort 2 es en una pirámide. O sea, sumamos a todo lo que era Lefort 1, la cavidad nasal, huesos nasales, puede haber desviación importante del tabique y la parte medial del borde infraorbitario. Miren, aquí quiero mostrarles un procedimiento quirúrgico de una Lefort 2. Es un paciente que tiene una fractura en la región maxilar derecha. Aquí estamos viendo al paciente desde la cabeza. O sea, es como si ustedes estuvieran hacia el lado de la cabeza. Por tanto, esta es la arcada inferior, el labio inferior. Aquí está el separador. La arcada superior está con un fijador para proteger obviamente las piezas dentarias. Y este vendría a ser el maxilar derecho. Miren, aquí está el sitio de fractura. Y la reparación quirúrgica consiste en una osteosíntesis del maxilar con microplacas en cadena, ¿sí? Son pequeños tornillos. Es un proceso muy interesante, un procedimiento más bien, perdón, muy interesante, donde puede durar incluso varias horas. A veces se pierden piezas dentarias y tienen que ser reemplazadas por implantes. Este no ha sido el caso, para fortuna del paciente, pero sí hacemos la osteosíntesis en una Lefort 2. El paciente pues presenta la zona de traumatismo principalmente alrededor de la cavidad nasal. Lefort 3. Estas son las fracturas más aparatosas, por así decirlo. Miren, se llama también o cursa más bien con disyunción o separación, miren, del cráneo de la cara. Hay una separación desde los cigomáticos. El piso se separa del techo de la cavidad orbitaria. Miren, los huesos nasales se quedan con el macizo facial y el frontal se queda solo. El mecanismo de trauma ha tenido que ser de mucha intensidad. ¿Y por qué existe esa separación? Por las zonas de fragilidad. Son todas zonas de fragilidad. A nivel de suturas, por ejemplo, la frontonasal, entre el
entre el piso, que es el maxilar, y el techo, el esfenoides, también está la separación. La apófisis cigomática del frontal y el arco cigomático, obviamente, quedan separados, ¿no? Son zonas de fragilidad, por eso es que ocurren y nos dan ese patrón radiológico. Obviamente es la más grave y incluye también el hueso lagrimal y todos los que hemos ido mencionando. Entonces, se suma al territorio del EFOR 2 todo el borde infraorbitario, todo el hueso cigomático, sus apófisis se separan de los huesos con los que está articulado, el piso de la cavidad orbitaria se separa del techo y los huesos nasales se quedan con el macizo facial y el frontal se va con el resto del cráneo. Miren al paciente. También traumatismos o politraumatismos de mucha descarga. Prácticamente hay una destrucción de tejidos. Generalmente hay pérdida de uno o de ambos globos oculares. Y la reconstrucción de estos pacientes, pues, para empezar, no está asegurada la parte estética, porque lo primero es, como ustedes saben en medicina, salvar la vida del paciente. Y por la estética tampoco se promete bastante, porque incluso, como mencionamos, puede haber pérdida de un globo ocular o de ambos. Hay destrucción de la cavidad nasal, se pueden perder todas las piezas dentarias, todo un desastre, ¿no? Quedando como el depredador. Aquí estamos viendo un paciente, también en la reconstrucción quirúrgica. Aquí está, este es el borde infraorbitario. Aquí está la nariz, el globo ocular, obviamente el párpado edematizado, equimótico. Hay pérdida de sangre durante el proceso. Y nuevamente las microplacas en cadenilla para la reconstrucción del borde infraorbitario en este caso. También cirugías muy interesantes, muy delicadas, pero lamentablemente costosas para el paciente. Esa es Lefort 3. Otra vez, el estudio estándar va a ser la tomografía, mejor si es con ventana, para no confundir con otros tejidos. Y vamos a explicar en este corte, por ejemplo, la pared medial orbitaria. Aquí estamos viendo, aquí está, esta. Si somos un poquito minuciosos a la hora de observar, esta es la cavidad orbitaria, esta es su pared medial, izquierda y derecha del paciente. ¿Quién forma la pared medial de la órbita? Por delante el pequeño hueso lagrimal y por detrás el etmoides, ¿no? Con su cara lateral del laberinto etmoidal. Lo mismo a este lado. Me está mostrando el sitio de fractura. Y miren, aquí está el globo ocular. Está un poco incompleto, pero es el globito. Aquí está el nervio óptico y el músculo recto medial. Y el recto lateral está aquí. Sí logran observar, ¿verdad? Entonces, eso como detalles que también se pueden observar. Imagínense que sumado a todo esto hay una ruptura del nervio óptico. Entonces, no habría conducción del estímulo sensorial y el paciente quedaría cegado, por lo menos de este lado. Aquí está la sutura frontonasal, también lesionada. Hay solución de continuidad del tejido óseo. Los arcos cigomáticos, que son sitios de fragilidad, también están rotos, ¿no? En el corte, estos dos son cortes axiales. Esa es la FOR 3, ¿no? Y a la reconstrucción, pues también nos muestra los sitios de lesión. Entonces, este es un resumen
de la clasificación de Lefort. 1, la más leve. 2, piramidal. Y la 3, disyunción o separación cráneo-facial, ¿no? Por los sitios de fragilidad, eso es importante. Por eso es que sigue ese patrón la clasificación de Lefort. Fractura lineal en cara. ¿Qué pasa cuando el sitio de fractura no corresponde al territorio de la clasificación de Lefort? Como es en este caso. Miren a la reconstrucción ósea 3D. Observamos un patrón lineal en la región frontal izquierda, desde el agujero supraorbitario hacia la escama. Y también se continúa del agujero infraorbitario. Entonces debemos sospechar que también hay lesión en la cavidad orbitaria. Miren, ahí está el conducto óptico, ahí en el fondo. Me voy al corte axial con ventana ósea. Vean y noten la importancia de la tomografía con ventana a la hora de estudiar fracturas en cara, en cráneo y también región cervical. A la ventana voy a observar la fractura lineal del frontal es esta. Está llegando incluso al seno frontal, el trazo hipodenso. Siempre comparo al lado derecho, no hay nada, ¿sí? Entonces frontal izquierda. Pero también estaba sospechando de una lesión a nivel de la órbita, en alguna de sus paredes, porque la fractura continuaba hacia el borde infraorbitario. Y miren, aquí está. ¿Qué pared y qué hueso estaría formando esta región? Si han respondido pared lateral a la mayor de los esfenoides, felicidades, porque es esa, ¿sí? A la mayor de los esfenoides, pared lateral de la órbita. Obviamente en el mismo lado izquierdo, ¿no? Estamos hablando de la misma región. ¿Qué pasa si no tengo en mi hospital? Tal vez estoy haciendo la rotación muy lejos y no tengo tomografía. Y únicamente dispongo del equipo de rayos X. Voy a utilizar la regla de las 4 S o la técnica de Del Balso y colaboradores. ¿En qué consiste esta técnica de las 4 S? Si recuerdan, en alguna clase anterior habíamos visto el ABB-CS para tomografía axial de cráneo. Es similar, es una técnica para visualización y búsqueda de imágenes patológicas en el macizo facial. Únicamente me sirve en el corte o en la proyección más bien póstero anterior, donde yo puedo ver los elementos de la cara más el frontal. Regla de las 4 S del inglés, todo del inglés. Hago una línea sagital imaginaria que pase por la línea media. Seno frontal, cavidad nasal, ¿no? Y pase por el mentón. Y voy a comparar a derecha e izquierda la simetría. Y miren, ya en cavidad nasal se han debido dar cuenta, ¿no? Hay una asimetría marcada, desviación de tabique. No está simétrica la cavidad nasal. Lo primero que llama la atención. ¿Algún otro elemento? Miren las dos cavidades orbitarias. Y ahí también voy a aumentar sharpness, que es la nitidez. Borde supraorbitario, miren en el lado izquierdo, el infraorbitario. Se observan claramente. Además de la línea que forma el ala mayor del esfenoides en la cavidad orbitaria. Miren al lado derecho tengo el borde supraorbitario, pero el infraorbitario se me pierde. No lo estoy viendo con tanta nitidez como en el lado izquierdo. Entonces también hay un grado de asimetría.
Voy a ver los senos, desde el seno frontal, voy a ver en la región etmoidal también, las hemisaldillas, si es que logran valorarse, en los senos maxilares. Miren los dos senos maxilares. ¿Están iguales? Para nada. El lado izquierdo queda más radiolúcido que el derecho, ¿no? Probablemente haya colección de sangre, porque hay una lesión en cavidad nasal y aparentemente de cavidad orbitaria del lado derecho. Y finalmente, tejidos blandos, si es que aplica. A veces se puede observar glándulas parótidas. Si es con boca abierta, podemos observar la lengua. Entonces, comparando con partes blandas. A veces incluso puede salir el cuero cabelludo con un hematoma. Entonces, no se nos tiene que escapar nada con la regla de las 4 veces propuesta por Del Balso y colaboradores. Fracturas cervicales. Bien, esta es la última parte para fracturas de cabeza, donde solo vamos a incluir las vértebras cervicales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la C7 estamos viendo aquí. Recuerden, están los cuerpos, las láminas y las apófisis. El atlas no tiene un cuerpo y no tiene apófisis. El atlas tiene un arco anterior y un arco posterior. ¿Cómo es que debemos valorar una placa cervical? La proyección que más nos va a ayudar para estudiar toda la región cervical indudablemente va a ser la proyección lateral, donde yo voy a tener el siguiente patrón y esta técnica me va a ayudar y facilitar bastante. Entonces tengo la cavidad bucal, miren, está el tercer molar aquí brotando. Este pacientito le va a doler. También pueden percatarse de otros detalles, ¿no? Que estén fuera del motivo de estudio que estamos teniendo al momento. Entonces tengo la cavidad bucal y la nasofaringe. La vía aérea siempre tiene que verse radiolúcida. Entonces por detrás de la línea de la vía aérea, miren, voy a trazar una línea que tiene que ser regular y me va a dar también las partes blandas. Y a continuación, detrás de esta primera línea de la vía aérea y de partes blandas, me voy a encontrar al segmento que pertenece a los cuerpos, solo cuerpos vertebrales, donde en la porción más superior, justo enfrente de la nasofaringe, voy a tener una pequeña imagen radiopaca que corresponde al arco anterior del atlas, que está sobrepuesta con el diente del axis. Entonces, atlas, axis, C3, 4, 5, 6, 7. Luego ya viene T1. Debo valorar los cuerpos, la integridad de los cuerpos y también los discos. Que el espacio entre los cuerpos sea regular, que no haya eventraciones, desalineaciones. Segundo nivel, ¿sí? Vía aérea, partes blandas. Segundo nivel, cuerpos vertebrales. Tercer nivel, láminas. Las láminas. Ya detrás de los cuerpos, las láminas con los pedículos son las que van a alojar a la médula espinal. Y estas también deben observarse con un patrón regular, que no haya separaciones, desalineaciones. Y una vez que yo he observado, paso al siguiente nivel, que son las apófisis espinosas. El atlas no tiene apófisis espinosa. Cuidado que les tomen. Tiene un arco posterior y la parte más prominente del arco posterior se llama tubérculo posterior del atlas. Entonces voy así, secuencial, valorando en una placa lateral cervical las estructuras. Esta es una normal. Entonces, si yo aplico este principio en la siguiente imagen, tengo la vía aérea y miren, ya en la vía aérea se rompe, ¿no?
esa línea homogénea y voy a tener una pequeña fractura de un cuerpo cervical aparentemente, y también hay una desalineación de apófisis espinosas. Entonces me sirve esta técnica para ver y detectar rápidamente ese tipo de lesiones solo en columna cervical. Existe una clasificación para las fracturas cervicales. Si bien no son tan frecuentes en la práctica, por lo menos para medicina general, es necesario conocerlas porque pues no sabemos qué puede llegar al servicio de emergencias cualquier momento. Vamos a ver qué hueso es este. No tiene un cuerpo, no tiene apófisis. Evidentemente es el atlas. Las fracturas del atlas. Aquí se llama también la clasificación o la fractura de Jefferson. Vamos a ver en qué consiste. ¿Sí? Únicamente esta fractura de Jefferson se aplica al atlas. También existen fracturas de axis. Dos tipos de fracturas para el axis. La primera solo para la apófisis odontoides o diente del axis. La primera solo para esa. Y la segunda, aquí hay una clasificación también, que es la de Anderson y de Alonso, que vamos a describirla. Y otra clasificación, otro tipo de fractura para los pedículos y láminas del axis. Ya no incluye esta el diente, sino los pedículos y láminas. Y tenemos otras luxaciones o fracturas también en región cervical. Por ejemplo, esta se llama luxación unifacetaria. Son por mecanismos de rotación bruscos, descargas de energía también, donde miren, ocurre generalmente en una región cervical baja, sea 5, 6, hasta 7, y hay una desalineación de las apófisis espinosas, ¿no? Es una luxación en realidad, donde no hay una lesión ósea propiamente, pero sí de la articulación. Bilateral, cuando el mecanismo de luxación ha ocurrido a ambos lados y puede haber un desplazamiento mayor al 50%. Obviamente aquí ya se incluye lesión medular, lesión de partes blandas, pérdida de funciones sensitivas o motoras según el grado de desplazamiento. También mecanismos bruscos, transferencia de energía, pueden causar estas luxaciones. Notan, en estas dos no hemos mencionado el término fractura. Los huesos mantienen su integridad, pero es la articulación la que pierde su integridad. En este caso el disco ha quedado destruido. Y la fractura en lágrima. Esta ya es grave porque no solo hay ruptura del disco, sino también de parte de los elementos óseos. Miren este agujero de conjunción. Aquí está sanito. Y en este otro caso, pues ha quedado roto. Probablemente sección del par raquídeo que está saliendo por este agujerito. Y lesión importante de la médula espinal y las funciones que ésta conlleva. Vamos a describir estos primeros tres. Estos los hemos mencionado para conocimiento suyo. Fracturas del atlas, llamada también fractura de Jefferson. ¿Cuál es el mecanismo? Es muy interesante esta fractura. Miren, tenemos este dibujito, nada artístico, pero muy explicativo. ¿Qué parece? Parece un muchacho tirándose a una piscina de pocos centímetros de profundidad, donde ha golpeado la cabeza
región frontoparietal, y esa descarga de energía se ha transferido hacia el atlas. Obviamente va a haber lesión de la bóveda craneal, pero la transferencia de energía va a llegar hasta el atlas. Y miren, aquí está el atlas. ¿Qué es lo que va a hacer? Prácticamente lo va a empujar o lo va a hacer estallar de adentro hacia afuera. Es un estallido centrífugo. De adentro o del centro hacia afuera, por el mecanismo de transferencia de energía. Puede afectar los dos arcos, el arco anterior en este caso y el arco posterior. Aquí está nuevamente el atlas, miren el arco anterior con su tubérculo, el posterior con su tubérculo. Aquí están las fosas condíleas, donde descansan los cóndilos del occipital en la articulación atlanto-occipital, los agujeros transversos y las apófisis transversas. No se olviden el mecanismo de energía, transferencia de energía desde el cráneo hacia el atlas. Compresión axial se llama. Les he dejado esta imagen, no sé si han visto este capítulo de Los Simpson, donde Homero les dice es marea baja, babosos, ¿no? Porque se tiran al mar y el nivel del agua era muy bajo. Obviamente no se tiran de cabeza, pero es para que no se olviden el mecanismo. O el ejemplo más típico, ¿no? Cuando por aplastamiento o compresión axial se ha hecho estallar el atlas a través de sus arcos. A los rayos X, miren una imagen convencional, voy a tener un patrón radiolúcido, donde yo voy a imaginar muy poco. Entonces sigo estudiando y evidentemente miren el arco anterior del atlas con el sitio de fractura, el diente del axis es este, y el arco posterior también presenta ruptura. Si yo pido tomografía, y debo pedirla, miren cómo hay desplazamiento, desalineamiento de los elementos del atlas. Incluso aquí hay una pequeña imagen hiperdensa que podría corresponder tal vez a acúmulo de sangre. Corte axial también, no se olvide. Pasemos a las fracturas de Anderson y de Alonso. ¿Qué son las fracturas del diente? Únicamente del diente del axis. De todas las fracturas de columna cervical, que no son muchas, o bueno, dependiendo, estas son las más frecuentes. De todas las fracturas, abarcan el 26%. Y miren, es solo para la apófisis odontoides. La clasificación de Anderson y de Alonso me dice que hay 3 tipos. La fractura de tipo 1, llamada también apical. Apical porque se encuentra en el ápice o vértice de la apófisis odontoides. Entonces, la ruptura es en un nivel alto de la apófisis odontoides. El tipo 2 es una fractura basal, donde la solución de continuidad va a ser en la base, justo donde está naciendo el diente del axis. Y el de tipo 3 es un nivel más inferior que incluye al cuerpo y prácticamente se desprende toda la apófisis. No se olviden, Anderson de Alonso, tipo 1, apical en el vértice, tipo 2, basal, tipo 3 a nivel del cuerpo, un nivel más inferior. ¿Qué articulación está involucrada? La atlantoaxial o atlantoaxoidea, tipo trocoide, que me permite la rotación de la cabeza.
Nuevamente el arco anterior del atlas, sus fosas condíleas, el arco posterior. Y por parte del axis tenemos la apófisis odontoides que se está encajando por detrás del arco anterior, y este es el ligamento transverso del atlas. El ligamento transverso, muy resistente, ayuda a mantener al diente en su posición. Ese es el cuerpo del axis. Aquí están sus láminas, que van a terminar en una robusta apófisis espinosa. En este caso es bitubercular o bífida, ¿no? Como la lengua de las víboras, por ejemplo. Agujeros transversos. Entonces, esta es la articulación atlantoaxoidea con el ligamento transverso del atlas. Aquí lo estamos viendo otra vez el ligamento. Siempre la tomografía va a ser el estudio de elección. Aquí está íntegro, ¿no? En la apical, miren, este era un corte axial y estos son cortes coronales. En la apical estamos viendo el cuerpo del axis, miren, y la apófisis. Y aquí en la porción superior, el sitio de fractura. La de tipo 2 en la base, sigue el cuerpo del axis y en la base. Y el tipo 3, un nivel más inferior que está involucrando al cuerpo del axis. Entonces la tomografía, no se olviden, va a ganar territorio al momento de estudiar fracturas cervicales. Esta me gusta. La fractura del ahorcado. Yo le llamo la fractura del estudiante de medicina. Sobre todo en época del coronavirus. Se llama también espondilolistesis traumática del axis o simplemente fractura del ahorcado. La causa más común es la hiperextensión junto con compresión axial. Y es el patrón típico de personas que están pensando suicidarse o ya se han suicidado. Muy típico en los estudiantes de medicina, sobre todo con las clases virtuales. La fractura es a nivel de los pedículos del axis. Puede haber desplazamiento del cuerpo, claro que sí. Y hay una clasificación, la de Effendi-Levine, que vamos a mencionar a continuación. Aquí está. Depende mucho esta clasificación de Effendi-Levine o Levine si quieren, como el vocalista de Maroon 5. Depende mucho del grado de desplazamiento. La de tipo 1 va a ser poco desplazada. Todas ocurren en el axis y pueden llegar a involucrar el disco que está entre C2 y C3. El desplazamiento máximo es de 2 hasta 3 milímetros. ¿Sí? Aquí está, miren, el diente, cuerpo y el pedículo. Desplazamiento leve de 2 a 3 milímetros. En el de tipo 2 ya hay un desplazamiento mayor de hasta 6 milímetros. ¿Sí? De 3 a 6 milímetros. Y existe lesión del disco que se encuentra aquí abajo. Del disco entre el axis y C3. En el primero el disco estaba íntegro. Y en el de tipo 3 ya hay una separación total por la hiperflexión mayor a 6 milímetros y destrucción del disco, ¿no? De todos los elementos articulares. Entonces, si van a hacer esto lo de Peter, vean que el objeto donde están amarrando la soga esté bien fijado. Si no, les va a doler bastante esta fractura. A los rayos X, un pequeño patrón radiolúcido que me está indicando lesión a nivel del pedículo del axis. ¿Qué debo hacer? Pedir tomografía. Y aquí está, miren,
Según la separación, ¿qué grado dirían que es la fractura? ¿De qué grado sería? Aparentemente el disco está sano, no hay mucho desplazamiento, entonces es un grado o de tipo 1. Aquí está nuevamente los pedículos del axis, ¿no? Y está su cuerpo. Y aquí otra vez. ¿Y qué será este patrón hipodenso? A ver, se los dejo a consideración. Por delante del cuerpo vertebral, en el corte axial, ¿quién tendría que estar? ¿O es patológico? Eso se los dejo a consideración. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Una imagen para que reflexionen. Mentira. Gracias por su atención y nos vemos la siguiente.